Hermano, familia, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte ni a soltarte una frase bonita para que sigas igual. Hoy vengo con una carga que pesa, porque yo sé dónde estás. Yo sé cómo se siente dar y volver a dar, y al final del día sentir que nadie te sostiene a ti. Yo sé lo que es acostarte cansado, no solo en el cuerpo, sino en el alma, preguntándote en silencio, ¿por qué si amo tanto, termino tan vacío? Escúchame bien. Porque lo que estás sintiendo no es casualidad y no es falta de fe. Hay creyentes buenos, gente con un corazón genuino, que están agotados, no porque el diablo sea tan fuerte, sino porque han estado ayudando donde Dios nunca los envió. Yo siento decirte esto así, de frente, pero alguien tiene que decirlo con amor y con verdad. Hay personas que siempre están disponibles, siempre resolviendo, siempre prestando, siempre aconsejando, siempre cargando con problemas ajenos, y sin darse cuenta han convertido su vida en un hospital de emergencias espirituales. Todo el mundo entra herido, todo el mundo sale aliviado, menos ellos. Y después se preguntan por qué su casa está tensa, por qué su mente no descansa, por qué su oración se siente pesada, ¿por qué su gozo se fue apagando poco a poco? Nadie les enseñó que se puede ayudar mal. Nadie les dijo que no toda ayuda viene de Dios, aunque suene cristiana. Déjame decirte algo desde ya para que respires. No eres egoísta por estar cansado. No eres malo por querer paz. No eres frío por empezar a poner límites. Yo he visto a muchos creyentes quebrarse por dentro mientras siguen sonriendo por fuera, porque les enseñaron que decir sí a todos es amor, aunque Dios nunca lo haya pedido. Y óyeme bien, esto lo digo con temor de Dios. Hay ayudas que parecen compasión, pero producen esclavitud. Hay ayudas que suenan espirituales, pero terminan siendo desobediencia. Tal vez nadie te lo dijo así. Tal vez creciste escuchando que el buen cristiano siempre está disponible, siempre aguanta, siempre perdona, siempre rescata. Y sí, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Pero el amor también tiene verdad. El amor también sabe decir hasta aquí. Porque cuando ayudas sin dirección de Dios, no solo te desgastas tú, también impides que la otra persona enfrente lo que Dios quiere tratar en su vida. Y eso, aunque duela escucharlo, no es amor, es interferencia espiritual. Escúchame con el corazón abierto. Hay personas que no cambian no porque Dios no pueda, sino porque siempre hay alguien amortiguando las consecuencias. Siempre hay alguien pagando la cuenta, limpiando el desastre, justificando el error, cubriendo lo que debería ser confrontado. Y tú, que amas a Dios, te metes en medio pensando que estás ayudando, pero sales herido, frustrado y confundido, y luego te culpas pensando, tal vez no oré suficiente, tal vez me falta fe. No, hermano, no es eso. Hay un agotamiento que no viene del sacrificio santo, sino del desorden. Yo no te hablo desde teoría. Yo he estado ahí. Yo también ayudé donde no debía. Sostuve procesos que no me correspondían. Cargué culpas que no eran mías. Y te confieso algo que no suena muy espiritual. Hubo momentos en los que ayudar me alejó de la paz de Dios. No porque Él se fuera, sino porque yo me salí de la asignación. Y nadie me lo dijo a tiempo. Nadie me enseñó que Jesús no sanó a todos, que Jesús no se quedó con todos, que Jesús también se apartó de multitudes y de personas específicas. Nadie me dijo que amar no es lo mismo que salvar. Tal vez hoy llegaste aquí porque estás cansado de sentirte responsable de todo el mundo, cansado de que te busquen solo cuando hay crisis, cansado de sostener relaciones que no crecen, personas que no escuchan, situaciones que nunca cambian. Y en el fondo de tu espíritu hay una pregunta que te da miedo formular. ¿Y si Dios no quiere que siga ayudando de esta manera? Escúchame, esa pregunta no viene del egoísmo, viene del Espíritu Santo despertando discernimiento. Hoy no vengo a endurecerte el corazón, no vengo a enseñarte a ser indiferente ni a volverte frío. Vengo a ayudarte a recuperar el orden espiritual, porque hay un amor que sana y hay un amor que desgasta. Hay un dar que libera y hay un dar que ata. Y hasta que no despertemos a esa verdad, muchos seguirán sirviendo con culpa en lugar de obedecer con paz. Quédate conmigo, no te cierres, no te defiendas todavía, solo escucha, porque antes de decirte a quien Dios no quiere que ayudes, Él primero quiere sanar esa parte de ti que cree que si no ayuda, no vale
que si no carga, no ama, que si no salva, falla. Y déjame decirte algo con ternura, mirándote a los ojos del alma. Dios no te llamó a salvar a todos, Dios te llamó a obedecerle a Él. Y ahí, y solo ahí, empieza el descanso. Hermano, déjame seguir caminando contigo aquí, porque ahora entramos en una zona delicada, no para herirte, sino para despertarte. Hay verdades que no se gritan, se susurran primero, pero aún así sacuden. Y esta es una de ellas. No todo el que recibe tu ayuda está alineado con la voluntad de Dios. Y eso no te convierte en malo, te convierte en alguien que necesita discernimiento. Yo sé que esto incomoda, yo sé que apenas lo digo algo dentro de ti, se pone tenso, porque nos enseñaron que cuestionar la ayuda es falta de amor. Nos dijeron que si ponemos límites somos orgullosos, que si decimos no somos duros, que si nos retiramos estamos fallando como cristianos. Pero escúchame bien, óyeme con calma. Hay ayudas que aunque nazcan de un buen corazón, producen desorden espiritual. Y cuando el orden se rompe, el desgaste llega inevitablemente. Hay personas que no están buscando ayuda, están buscando escape. Escape de las consecuencias, escape de la corrección, escape del trato de Dios. Y cuando tú entras a ayudar sin ser enviado, te colocas justo en medio de un proceso que no te corresponde. Tú cargas lo que Dios quería que esa persona cargara para aprender. Tú alivias lo que debía incomodar para provocar cambio. Y sin darte cuenta, terminas luchando contra el mismo Dios que ama a esa persona más de lo que tú jamás podrías. Déjame decirte algo que casi nunca se predica. Hay ayudas que prolongan la esclavitud. Hay favores que retrasan el arrepentimiento. Hay apoyos que sostienen hábitos que Dios quiere quebrar. Y tú, con tu buena intención, terminas siendo el colchón que evita que alguien despierte. Por eso terminas cansado, frustrado, confundido, porque estás invirtiendo fuerza espiritual donde no hay obediencia. Y aquí viene algo que duele, pero libera. No todo el que llora necesita consuelo. Algunos necesitan confrontación. No todo el que pide una mano quiere levantarse. Algunos solo quieren apoyarse para no caminar. Y no todo el que te llama hermano está dispuesto a honrar el consejo que recibe. Tú no puedes vivir rescatando a quien se rehúsa a cambiar, porque eso no es amor, es desgaste crónico. Tal vez tú dices, pero Jesús nos mandó a amar, a perdonar, a dar la milla extra. Sí, pero Jesús también se apartó. Jesús también guardó silencio. Jesús también dejó gente ofendida porque no quiso hacer milagros donde no había fe. Jesús no se dejó manipular por la urgencia emocional de las multitudes. Él se movía por asignación, no por presión. Y ahí está el conflicto que muchos no quieren enfrentar. Tú no puedes ayudar correctamente si no sabes cuándo retirarte. Hay creyentes que viven con una culpa constante, como si siempre estuvieran en deuda espiritual. Si no ayudan, se sienten mal. Si no contestan el teléfono, se sienten malos cristianos. Si no prestan, piensan que Dios se enojará. Y esa culpa no viene de Dios. Viene de una mezcla peligrosa entre religión y miedo al rechazo. Porque cuando ayudas para sentirte aceptado, ya no estás sirviendo, estás buscando validación. Escúchame, no sé por qué siento insistir en esto, pero alguien lo necesita. Ayudar por culpa te va a secar el alma. Ayudar por miedo te va a robar la paz. Ayudar sin dirección te va a confundir espiritualmente. Porque Dios nunca quiso que vivieras agotado haciendo cosas buenas fuera de su voluntad. El cansancio santo fortalece, pero el cansancio por desorden destruye. Tal vez has notado un patrón. Siempre ayudas a los mismos tipos de personas. Siempre terminas sosteniendo procesos que no avanzan. Siempre eres el que presta, el que escucha, el que resuelve. Y esas personas prometen cambiar, prometen que esta vez será distinto, pero nada cambia. Y tú sigues ahí, drenándote, mientras tu propia vida se estanca. Eso no es coincidencia. Es un ciclo espiritual que necesita ser confrontado. Y aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. Hay ayudas que Dios nunca respaldó. Tú las iniciaste, tú las sostuviste, tú las defendiste, pero Dios nunca dijo, hazlo. Y como Él no las envió, tampoco las va a sostener. Por eso sientes que oras y no hay respuesta, que das y no hay fruto, que te esfuerzas y no hay descanso. No es que Dios te esté castigando, es que te está llamando de regreso al orden.
Yo sé que amas, yo sé que tu corazón es bueno, yo sé que no quieres fallarle a Dios, pero déjame decirte esto con ternura pastoral. Dios no mide tu obediencia por cuántas personas ayudas, sino por a quién Él te pidió ayudar. Porque cuando ayudas fuera de tiempo, fuera de lugar y fuera de asignación, te conviertes en un salvador falso, y eso pesa más de lo que tu alma puede cargar. Tal vez hoy el Espíritu Santo está tocando memorias específicas, nombres, rostros, situaciones, y algo dentro de ti sabe que llevas años sosteniendo algo que nunca dio fruto. No te condenes, no te castigues, solo reconoce. Porque el despertar no comienza con vergüenza, comienza con verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre libera. Quédate conmigo un poco más. Todavía no he dicho a quién Dios no quiere que ayudes. Todavía no. Porque antes de hablar de personas, Dios quiere sanar la confusión en tu corazón. Quiere sacarte de la idea de que amar es cargarlo todo. Quiere enseñarte que el amor verdadero también sabe soltar y que a veces la ayuda más espiritual que puedes dar es hacerte a un lado y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Hermano, ahora necesitamos ir más profundo, porque si no ponemos la palabra como cimiento, todo lo que estamos hablando se queda en opinión humana. Y yo no vine a darte opinión, vine a alinearte con el corazón de Dios. Escúchame con atención, porque aquí es donde muchos se confunden. Dios es amor, sí, pero Dios también es orden. Y donde no hay orden, aunque haya buena intención, el cielo no respalda. Déjame empezar rompiendo una idea que ha hecho mucho daño en la iglesia. La idea de que Dios siempre ayuda a todos, en todo momento y sin condiciones. Eso no es bíblico. Suena bonito, suena misericordioso, pero no es verdad completa. La Biblia está llena de momentos donde Dios decidió no intervenir, decidió retirarse, decidió guardar silencio, no por falta de amor, sino porque estaba formando carácter, obediencia y discernimiento. Y si Dios mismo pone límites, ¿quiénes somos nosotros para vivir sin ellos? Mira a Jesús. La gente dice, Jesús sanó a todos. No es cierto. Jesús sanó a muchos, pero no a todos. La Biblia dice que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad, no porque le faltara poder, sino porque no iba a derramar gracia donde no había fe. Jesús no forzó milagros para satisfacer expectativas emocionales. Él no vivía reaccionando a la necesidad, vivía obedeciendo al Padre, y eso, hermano, cambia todo. Hay un pasaje que casi nunca se predica con honestidad. Dice que Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión, pero también dice que muchas veces se apartaba, se iba solo, se escondía, dejaba gente esperando. ¿Te imaginas eso hoy? Gente diciendo, pero si Jesús ama, ¿por qué se fue? Porque el amor sin dirección se convierte en agotamiento, incluso para el Hijo de Dios en carne. Y si Jesús necesitó retirarse, ¿por qué tú te sientes culpable por hacerlo? Ahora, vayamos más atrás. Moisés, un hombre llamado por Dios con un corazón genuino, liberando al pueblo. ¿Sabes cuál fue uno de sus primeros grandes errores? Tratar de cargar a todo el pueblo él solo. La Biblia dice que se sentaba desde la mañana hasta la noche resolviendo problemas ajenos. La gente venía con conflictos, quejas, asuntos, y Moisés ahí estaba, hasta que casi se destruye. Y tuvo que venir alguien de afuera a decirle, esto no está bien, te vas a desgastar tú y al pueblo. ¿Era pecado ayudar? No. ¿Era desorden hacerlo así? Sí. Dios no le dijo a Moisés, ayuda más. Le dijo, organiza, delega, limita. Porque ayudar sin estructura mata al líder y vuelve dependiente al pueblo. Y aquí hay una verdad fuerte que necesito decir con amor. Hay personas que no maduran porque siempre hay alguien resolviéndoles la vida. Y Dios no quiere hijos eternamente dependientes, quiere hijos responsables. Mira Proverbios, ese libro no es suave. Proverbios habla del necio, del perezoso, del burlador, y no lo hace con ternura emocional, lo hace con claridad espiritual. Dice que al necio no se le responde conforme a su necedad. Dice que el perezoso siempre tiene excusas. Dice que el burlador desprecia la corrección. ¿Por qué Dios deja eso escrito? Porque hay personas a las que ayudar más es perder tiempo espiritual.
No porque no valgan, sino porque no están dispuestas a cambiar. Pablo entendía esto. Pablo, lleno del Espíritu, con un corazón pastoral real. Y aún así hay nombres que él decide soltar. Hay colaboradores que ya no caminan con él. Hay personas de las que dice, aléjate. Y eso no lo hizo un hombre frío, lo hizo un apóstol guiado por Dios. Porque Pablo sabía algo que muchos olvidan. No toda compañía edifica y no todo rescate honra a Dios. Déjame decirte algo fuerte, pero necesario. Hay momentos donde Dios disciplina y si tú intervienes te conviertes en estorbo. La disciplina no es castigo, es formación. Pero si siempre estás amortiguando el golpe, nunca habrá aprendizaje. Hebreos dice que Dios disciplina al que ama. Entonces, ¿quién eres tú para impedir ese proceso por culpa, por miedo o por apego emocional? Ahora, escúchame con cuidado porque aquí viene algo delicado. Hay creyentes que usan la Biblia para justificar su incapacidad de soltar. Citan poner la otra mejilla, pero ignoran cuando Jesús dijo, sacúdete el polvo de los pies. Citan, perdona 70 veces 7, pero olvidan que también dijo, si no te oyen, aléjate. La Biblia no se contradice. Nosotros la usamos de forma incompleta para no enfrentar decisiones incómodas. Jesús envió a sus discípulos con instrucciones claras. Dijo, si no los reciben, salgan de esa casa. No dijo, insistan hasta agotarse. No dijo, quédense aunque los desprecien. Dijo, sigan. ¿Por qué? Porque el reino avanza por obediencia, no por desgaste emocional. Y hay personas que confunden perseverancia con terquedad espiritual. Yo siento que aquí el Espíritu Santo quiere liberarte de una carga religiosa, porque hay gente buena que vive cansada, no por servir a Dios, sino por servir fuera de asignación. Hay un peso que viene de la cruz, y hay un peso que viene del orgullo disfrazado de bondad, de creer que si tú no ayudas, todo se cae. Y déjame decirte esto con ternura, el mundo no se sostiene por ti, se sostiene por Dios. Déjame volver a decir esto porque alguien lo necesita. Tú no eres indispensable y eso no te quita valor, te devuelve descanso. Dios nunca te pidió que fueras el salvador de nadie, Él ya envió uno y no eres tú. Cuando ayudas desde ese lugar equivocado te colocas en una posición que no te corresponde y el alma lo paga. Mira cómo actúa Dios con Israel, hay momentos donde los libra y hay momentos donde los deja enfrentar consecuencias, no porque dejó de amarlos, sino porque quería formar un pueblo maduro. Cada vez que ellos clamaban, Dios respondía, pero no siempre de inmediato. ¿Por qué? Porque el clamor sin arrepentimiento no produce transformación. Y tú no puedes vivir respondiendo a clamores que no van acompañados de obediencia. Hermano, hermana, la Biblia no respalda la ayuda ciega. Respaldada está la ayuda con discernimiento. Respaldado está el amor con verdad. Respaldado está el servicio bajo obediencia. Y todo lo demás, aunque suene espiritual, termina siendo desgaste del alma. Todavía no hemos llegado a la revelación central, todavía no, pero el terreno ya se está preparando, porque antes de decirte a quién Dios no quiere que ayudes, Él quiere que entiendas algo profundo. Cuando tú sueltas lo que no te corresponde, no estás fallando, estás alineándote. Y cuando te alineas, el cielo respalda. Hermano, ahora sí, ahora entramos en el punto donde el mensaje deja de ser solo confrontación interna y se convierte en revelación clara. Y quiero que respires conmigo antes de seguir, porque lo que voy a decir no nace del juicio, nace del orden de Dios. Yo no siento dureza aquí, siento claridad. Y la claridad, aunque al principio incomoda, después descansa el alma. Yo no vine a decirte que dejes de amar, vine a decirte que dejes de cargar lo que Dios no te asignó. Porque cuando ayudas a quien Dios no quiere que ayudes, no solo te desgastas tú, también estorbas un proceso espiritual que el cielo está tratando de completar. Y esto no es teoría, esto está escrito, repetido y confirmado en la palabra, aunque muchas veces lo pasamos por alto porque confronta nuestra idea de buen cristiano. Escúchame bien, no sé por qué siento decirlo así, pero alguien lo necesita. Hay personas que Dios no quiere que ayudes ahora, no porque no las ame,
sino porque Él está tratando con ellas de una manera que tu intervención rompe. Y cuando tú te metes, Dios se hace a un lado, no porque se enoje contigo, sino porque Él no compite con nadie. Si tú tomas el lugar de sostén, Él retira el suyo. Déjame empezar con la primera y no la voy a llamar con títulos fríos, sino como la Biblia la describe con dolor y verdad. Dios no quiere que ayudes al necio que no escucha, no al que se equivoca una vez, no al que cae y se levanta, sino al que rechaza consejo una y otra vez, al que siempre sabe más, al que pide ayuda pero desprecia corrección. Proverbios es claro: al necio no se le responde conforme a su necedad. ¿Por qué? Porque ayudarlo sin cambio solo te arrastra a su caos. Y tú no fuiste llamado a vivir en confusión permanente. La segunda, y aquí muchos sienten el golpe: Dios no quiere que sigas ayudando al perezoso que se acostumbró a tu mano, no al que está cansado, no al que está herido, sino al que siempre tiene excusas, al que promete y no cumple, al que espiritualiza su falta de responsabilidad. La Biblia dice que el perezoso desea y nada alcanza, y cuando tú siempre provees, impides que enfrente su realidad. No le estás mostrando amor, le estás quitando crecimiento. La tercera, y aquí necesito hablar con mucha ternura: Dios no quiere que sigas ayudando al que no quiere cambiar, no al que está en proceso, no al que lucha con su carne, sino al que defiende su pecado, al que justifica su desorden, al que siempre tiene una razón para seguir igual. Jesús sanó a muchos, pero siempre preguntaba algo primero: ¿quieres ser sano? Porque no todo el que sufre quiere ser transformado, y tú no puedes querer más el cambio de alguien que la persona misma. La cuarta, escucha con discernimiento: Dios no quiere que ayudes al burlador de la verdad, aquel que se ríe del consejo, que se ofende cuando se le confronta, que toma lo santo a la ligera. Proverbios dice que al burlador no se le corrige porque odia la reprensión. Y cada vez que tú intentas ayudar, terminas herido, frustrado, sintiéndote menospreciado. No es que falles tú, es que no hay tierra donde sembrar. La quinta, y esta duele: Dios no quiere que ayudes al manipulador emocional, al que siempre está en crisis, al que siempre te necesita, al que te hace sentir culpable si no estás, al que usa lágrimas, historias, promesas para mantenerte atado. Ese tipo de ayuda no es servicio, es esclavitud emocional. Y Dios no te llamó a vivir preso de la urgencia de otros. Jesús jamás se movió por manipulación, Él se movía por obediencia. La sexta, escucha esto con mucha atención: Dios no quiere que sigas ayudando al que desprecia lo que recibe, al que nunca agradece, al que siempre quiere más, al que nunca honra el esfuerzo. Jesús mismo dijo que no se arrojan perlas a los cerdos, no por desprecio, sino porque no saben valorar lo santo. Y cuando ayudas donde no hay honra, tu alma se vacía. La séptima, y aquí muchos bajan la mirada: Dios no quiere que ayudes al que te está usando para evitar a Dios. Sí, personas que en lugar de orar te llaman a ti, en lugar de buscar dirección te preguntan a ti, en lugar de arrepentirse te piden rescate, y sin querer te conviertes en su atajo espiritual. Y Dios dice: hazte a un lado porque ese trato me corresponde a mí. Y la octava, escúchame con el corazón: Dios no quiere que sigas ayudando al que te está destruyendo por dentro. Aquel vínculo, esa relación, esa dinámica que te roba la paz, que apaga tu fe, que te deja vacío cada vez que das. El amor de Dios nunca te lleva a perderte. Jesús dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Si algo te está matando lentamente, no viene de Él. Ahora respira, no te condenes, no empieces a señalar a personas mentalmente con rabia. Esto no es para endurecerte, es para ordenarte. Porque cuando Dios revela esto, no lo hace para que cierres el corazón, sino para que lo protejas. El corazón que ama sin discernimiento termina herido. El corazón que ama con verdad permanece sano. Déjame decirte algo que tal vez nadie te dijo. Ayudar no es siempre obedecer. A veces obedecer es retirarte. A veces amar es soltar. A veces la ayuda más poderosa que puedes dar es no intervenir.
Porque cuando tú te haces a un lado, Dios entra. Y cuando Dios entra, las cosas cambian de verdad. Yo siento que el Espíritu Santo está trayendo nombres a tu mente, no para que los rechaces, sino para que los entregues. Personas que amas pero que no puedes seguir cargando. Procesos que no avanzan porque tú siempre estás ahí. Y Dios hoy te está diciendo con voz firme y tierna a la vez: hijo, hija, suelta, esto ya no te corresponde. Todavía no hemos terminado. Falta aprender cómo soltar sin culpa, cómo amar sin cargar, cómo poner límites sin endurecerte. Pero esta revelación era necesaria, porque mientras no identifiques a quien Dios no quiere que ayudes, seguirás cansado intentando ser fiel en un lugar donde Dios nunca te envió. Hermano, ahora entramos en el terreno donde muchos tropiezan, porque entender la verdad es una cosa, pero vivirla sin culpa es otra. Aquí es donde el alma tiembla, donde el corazón se resiste, donde aparece esa voz interna que dice: sí, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si Dios se enoja? ¿Y si esa persona se pierde por mi culpa? Escúchame con calma, escúchame despacio, porque si no sanamos esta parte, volverás a cargar lo que hoy Dios te está pidiendo soltar. Déjame decirte algo con mucha ternura pastoral. Soltar no es abandonar. Poner límites no es rechazar. Retirarte no es odiar. Hay una mentira espiritual muy peligrosa que ha agotado a muchos creyentes, y es esta: si amo de verdad, tengo que estar siempre. No, Jesús amó de verdad y aún así se fue de lugares, cerró conversaciones, dejó preguntas sin responder y personas sin milagro, y nunca pecó por eso, nunca fue acusado por el Padre, porque el amor verdadero no se define por presencia constante, sino por obediencia correcta. Muchos no sueltan porque tienen miedo de sentirse malos, porque confunden límites con dureza, porque nadie les enseñó cómo decir no sin sentirse culpables. Y quiero que escuches esto como una caricia al alma. La culpa no es una señal de espiritualidad. Muchas veces es señal de manipulación emocional, de religiosidad mal entendida o de heridas no sanadas. Dios no te guía por culpa. Dios te guía por paz. La Biblia dice que la paz gobierna, no la urgencia, no el drama, no la presión emocional, la paz. Y si cada vez que ayudas a alguien sales inquieto, drenado, confuso, sin descanso, eso no es la paz de Dios confirmando la decisión. Eso es una alerta, porque cuando Dios te envía a ayudar, aunque te canse físicamente, espiritualmente hay gozo, hay claridad, hay respaldo. Pero cuando ayuda fuera de asignación, el alma se apaga. Déjame ayudarte a entender algo práctico, porque aquí muchos fallan. Soltar no siempre es un acto visible. A veces no hay un discurso, no hay confrontación, no hay explicación larga. A veces soltar es dejar de responder como antes, dejar de resolver, dejar de cargar. Es permitir que el silencio haga lo que tus palabras no lograron. Jesús muchas veces guardó silencio, y ese silencio hablaba más fuerte que 1000 sermones. Y aquí necesito decir algo que duele, pero libera. No tienes que convencer a nadie de tus límites. Si alguien se ofende porque ya no puede usarte, eso no es amor herido, es control perdiendo poder. El amor genuino respeta límites. La manipulación los ataca. Y tú no eres responsable de cómo otros reaccionan cuando empiezas a obedecer a Dios. Tal vez estás pensando: ¿y si esa persona cae más bajo? Escúchame, tú no eres el Espíritu Santo. Tú no sostienes a nadie. Dios no necesita tu sacrificio desordenado para salvar a alguien. Él es perfectamente capaz de tratar con esa vida, aun cuando tú te haces a un lado. De hecho, hay personas que solo despiertan cuando se quedan sin muletas, y tú sin querer has sido la muleta. Yo sé que esto confronta, porque hay vínculos que no se rompen con facilidad. Hay lazos de años, historias compartidas, promesas hechas. Pero escúchame bien, Dios nunca te pidió que te quedaras atado a lo que Él ya cerró. A veces la obediencia no es avanzar, es detenerse, no es hablar, es callar, no es hacer más, es soltar. Aprender a soltar sin culpa empieza por redefinir tu identidad. Tú no eres salvador, tú no eres indispensable, tú no eres responsable del crecimiento espiritual de nadie. Tú eres hijo, tú eres siervo obediente, y eso descansa el alma.
porque cuando entiendes que no eres el centro del proceso de nadie, puedes amar sin cargar. Déjame decirte algo que siento. Hay un secreto en el mundo espiritual, un secreto susurrado entre los creyentes más apasionados, un secreto que se esconde en la hora más silenciosa, más oscura y más misteriosa del día, la hora en que el mundo duerme, pero el cielo, dice, está completamente despierto y atento. Las 3 de la mañana. ¿Por qué esa hora? ¿Qué tiene de especial ese momento en el reloj que lo ha llenado de tantas leyendas, tanto temor y tantos testimonios de milagros extraordinarios? Hay quienes la llaman la hora muerta, un tiempo de guerra espiritual intensificada. Otros la sienten como una invitación divina, un portal a un nivel de intimidad con Dios que no se encuentra en ninguna otra hora. ¿Cuál es la verdad? ¿Es solo un mito? ¿Una superstición? ¿O existe de verdad una verdad oculta, una llave poderosa que muy pocos cristianos conocen y que tiene el potencial de desatar un rompimiento total en tu vida? Te lo aseguro, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con el miedo, y sí todo que ver con el poder. En esta enseñanza vamos a jalar la cortina del misterio. Vamos a demoler los mitos de la superstición con la roca de la palabra de Dios. Y te voy a revelar paso a paso el verdadero y oculto secreto bíblico de la oración de las 3 de la mañana. No es lo que te han contado. Descubrirás por qué un simple acto de sacrificio a esa hora puede mover la mano de Dios de una manera que te dejará asombrado. Entenderás la ventaja estratégica que el silencio absoluto te da en la guerra espiritual. Y conocerás la increíble fortaleza que se desata cuando te presentas ante Dios en tu momento de máxima vulnerabilidad. Así que, si hay una cadena en tu vida que no has podido romper, si hay una respuesta que estás esperando por años, si tu alma tiene una sed de ir a un nivel más profundo con Dios, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Es una cita divina. Te pido que te prepares, que silencies todo a tu alrededor, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están desesperados por más de Dios. Comencemos. Hermanos y amigos, hay horas en el reloj que son solo números, simples marcas en el paso del tiempo. Pero hay otras horas que parecen tener alma, momentos del día que cargan con un peso, con un misterio, con una energía diferente. Y quizás ninguna hora del día está tan cargada de misterio, de mitos y de un poder secreto como las 3 de la mañana. Es una hora que muchos ni siquiera ven, un tiempo que pertenece al silencio profundo, a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece estar dormido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido la extraña naturaleza de esta hora. Quizás te ha pasado que sin ninguna razón tus ojos se abren de golpe en la negrura de tu cuarto, miras el reloj y ahí está, las 3 y pico de la mañana. No es una pesadilla lo que te ha despertado, es una quietud casi eléctrica en el aire. O quizás has escuchado las historias, los susurros en conversaciones, las leyendas que la nombran la hora muerta o la hora del diablo. Es una hora que inspira en muchos una mezcla de curiosidad santa y, seamos honestos, también un poco de temor. Vamos a hablar con claridad de estos mitos, porque para encontrar la verdad, primero debemos apartar la superstición. Mucha gente cree que las 3 de la mañana es la hora de mayor actividad demoníaca. Dicen que como Jesús murió a las 3 de la tarde, el infierno ha elegido la hora opuesta para manifestar su poder, para burlarse del sacrificio de Cristo. Es una idea que se ha hecho popular en películas de terror y en algunas tradiciones, pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Le ha dado Dios al diablo un horario especial para que tenga más poder? La respuesta es un rotundo y liberador no. Creer que el diablo o sus demonios tienen una hora de poder donde son más fuertes es darle al enemigo un crédito que no se merece, y peor aún, es insultar la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Nuestro Dios es el Rey del universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no necesita dormir, Él no toma turno para descansar. Su poder no disminuye cuando el sol se esconde. No existe un solo segundo en todo el día o en toda la noche en que el poder de Satanás sea más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay una hora en la que el infierno pueda hacer sus planes sin que el cielo esté totalmente en control. Pensar que a las 3 de la mañana estamos más desprotegidos es una mentira del enemigo para llenarnos de miedo y para impedir que descubramos el verdadero poder que sí se esconde en esa hora. Un poder que no es de Él, sino de Dios. Entonces, si la leyenda no es cierta, ¿por qué esta hora se siente tan diferente? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia la han considerado un tiempo estratégico para la oración? Aquí es donde empezamos a desvelar la verdad oculta. El poder de la oración de las 3 de la mañana no tiene nada que ver con la fuerza del diablo, sino con la condición de nuestro propio corazón y con los principios espirituales que activamos cuando decidimos buscar a Dios en ese momento. La fuerza no está en la hora en sí, sino en lo que esa hora representa. La palabra de Dios nos da una seguridad absoluta para destruir el mito del miedo.
En el Salmo 121, los versículos 3 y 4 nos hace esta promesa maravillosa: no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta? El guardián de tu vida, tu protector divino, no tiene horario de oficina. Él no cierra los ojos. Está tan alerta a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde. En lugar de ser una hora de peligro, es una hora donde tienes la atención total y absoluta del guardián del universo. Así que lo primero que vamos a hacer es echar fuera todo temor. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es la hora de los valientes, es la hora de los desesperados, es la hora de los que quieren más. No es una hora mágica, pero sí es una hora estratégica. Y la verdad oculta que vamos a descubrir juntos no es lo que debemos temer de esa hora, sino la increíble ventaja espiritual que nos ofrece cuando aprendemos a usarla para la gloria de Dios. Es un tiempo donde se pueden gestar los más grandes milagros. Y la primera y más grande de esas ventajas espirituales, la primera pieza de esta verdad oculta que pocos conocen, no tiene que ver con ángeles ni con demonios, sino con una de las monedas más valiosas y poderosas de todo el reino de los cielos. Tiene que ver con el poder inmenso que se desata a través del sacrificio. En un mundo que huye del dolor y que adora la comodidad, el acto de sacrificar voluntariamente nuestro descanso es un lenguaje que el cielo escucha con una atención especial. Pensemos por un momento lo que significa este sacrificio. No estamos hablando de un sacrificio de dinero, ni siquiera de un ayuno de comida. Estamos hablando del sacrificio de una de las necesidades más básicas y anheladas del ser humano, el sueño. Es el momento en que tu cuerpo, agotado por el día, ha entrado en su descanso más profundo. Es la calidez de tu cama, la comodidad de tu almohada. Y justo en ese momento suena una alarma o tu espíritu mismo te despierta y tomas una decisión que va en contra de cada fibra de tu ser. Te levantas. Ese simple acto de poner los pies en el suelo frío, de vencer la inercia de tu propio cuerpo que te grita que vuelvas a la cama, es una ofrenda poderosa. Es un acto de adoración mucho más elocuente que el himno más hermoso. Con esa acción le estás enviando un mensaje directo al trono de Dios, un mensaje que no necesita palabras. Le está diciendo: Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Mi deseo de estar contigo es más fuerte que mi deseo de dormir. Mi problema es tan grande, o mi anhelo por ti es tan profundo, que estoy dispuesto a hacer algo que de verdad me cueste. Este principio de sacrificio que mueve el corazón de Dios lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda casual del fruto de la tierra, algo que no le costó mucho. Pero la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, lo más valioso, un sacrificio que representaba un verdadero costo para él. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio sincero y costoso siempre captura la atención del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no estás cumpliendo una regla para ganar puntos con Dios. Estás trayendo tu Abel, tu mejor ofrenda. Estás convirtiendo tu propio cuerpo y tu propio sueño en un altar, un sacrificio vivo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y esa ofrenda, hecha con un corazón desesperado y sincero, sube a la presencia de Dios como un aroma agradable, como un memorial que le recuerda a Él tu situación de una manera especial. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4, cuando un ángel se le aparece a un hombre llamado Cornelio, le dice algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate en esa palabra, memoria o memorial. No es que Dios se olvide de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestros actos de oración ferviente y de sacrificio constante se convierten en un memorial delante de Él. Son como un recordatorio celestial que mantiene nuestra causa siempre presente en su trono. El sacrificio de levantarte en la madrugada es uno de los memoriales más poderosos que puedes construir. Piénsalo de esta manera: una oración hecha deprisa mientras nos estamos quedando dormidos es buena. Pero una oración hecha a las 3 de la mañana, con la mente despejada y el cuerpo luchando, es una oración que grita: Señor, esto es urgente, esto es importante. Necesito un rompimiento y lo necesito ahora. Es la diferencia entre una petición casual y una súplica desesperada. Y la historia de la Biblia nos muestra que las súplicas desesperadas, respaldadas por un sacrificio, son las que desatan los milagros más grandes. Este es pues el primer pilar de esta verdad oculta que estamos descubriendo. La fuerza de tu sacrificio, de tu decisión de pagar un precio en tu comodidad por buscar el rostro de Dios, abre una línea de comunicación especial y poderosa con el cielo. Es tu acto de fe el que le da a la hora su significado. No es una hora mágica, es una hora santificada por tu disposición a sacrificar algo que valoras por alguien a quien valoras aún más. Pero este sacrificio no lo hacemos en un vacío, como un simple acto de aguante. Dios en su sabiduría nos da una ventaja estratégica increíble a esa hora. El sacrificio nos lleva al lugar del encuentro, pero una vez que llegamos allí,
descubrimos la segunda gran arma, la segunda pieza de esta verdad oculta, el poder inigualable del silencio absoluto. La segunda verdad oculta de la oración de las 3 de la mañana es la ventaja estratégica del silencio absoluto. Vivimos en un mundo que está enfermo de ruido. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por un estruendo constante. El ruido del televisor, de la radio, del tráfico en la calle, de los teléfonos que no paran de sonar, de las conversaciones. Y si el ruido de afuera se apaga, entonces empieza el ruido de adentro. Nuestra propia mente, que es como una plaza de mercado llena de gritos, con las voces de la preocupación, de los planes, de los recuerdos y de la ansiedad luchando por nuestra atención. En medio de todo ese escándalo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pero a las 3 de la mañana sucede un milagro. El mundo se calla, la ciudad duerme, el teléfono está en silencio, no hay nadie que nos pida nada. Por primera vez en 24 horas, el ruido externo desaparece casi por completo. Y este silencio de afuera es un regalo inmenso porque nos da la oportunidad de encontrar algo aún más valioso, el silencio interior. Cuando ya no hay distracciones que alimenten nuestra mente, poco a poco los gritos de la preocupación también empiezan a bajar de volumen y nuestro espíritu puede por fin calmarse. Este silencio es crucial porque la Biblia nos enseña que Dios rara vez grita. Su lenguaje preferido es el susurro. Recordemos la historia del profeta Elías. Él estaba escondido en una cueva, desesperado, y quería escuchar a Dios. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? La palabra nos lo revela en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Nos dice que después de todo ese espectáculo ruidoso, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue ahí en ese susurro suave que Dios le habló y le dio la dirección que necesitaba. Elías tuvo que pasar por todo el ruido para poder apreciar el silencio donde Dios de verdad le esperaba. El problema es que nosotros vivimos todo el día en medio del viento, del terremoto y del fuego, y por eso nos perdemos el susurro de Dios. La oración de las 3 de la mañana es nuestra oportunidad de escapar del ruido y de meternos en nuestra propia cueva para escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese silencio donde las ideas de Dios, que son mucho más altas y sabias que las nuestras, tienen por fin el espacio para aterrizar en nuestra mente. Es ahí donde de repente entendemos la solución a un problema que nos ha atormentado por meses. Es ahí donde recibimos una palabra de ánimo o una advertencia que nos protege de un peligro futuro. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Es en la quietud de la madrugada donde nuestro espíritu, por fin libre de la tiranía del afán, puede sintonizarse con la frecuencia del cielo con una claridad asombrosa. Las oraciones que hacemos en ese estado de calma no son oraciones desesperadas y atropelladas, son conversaciones profundas, íntimas, donde no solo hablamos, sino que por fin también escuchamos. Por eso te hago esta invitación. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no te enojes ni luches por volver a dormir. Acepta ese momento como un posible llamado de Dios. No prendas la luz ni el teléfono, quédate en la oscuridad, en el silencio. No empieces a orar inmediatamente. Simplemente aquíétate, escucha el silencio y pregúntale a tu Padre en un susurro: Señor, ¿estás aquí? ¿Quieres decirme algo? Te sorprenderás de lo que puede suceder cuando le das a Dios el regalo de tu silencio. Así que ya tenemos 2 piezas de esta verdad oculta que estamos armando. La primera es el poder inmenso de nuestro sacrificio, que abre la puerta del cielo. Y la segunda es la ventaja estratégica del silencio, que nos permite escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Pero hay una tercera verdad, una que es quizás la más íntima y poderosa de todas. Porque en ese silencio y ese sacrificio, Dios nos encuentra en un estado muy especial, un estado que Él ama y que atrae su gracia de una manera sobrenatural, el estado de nuestra máxima vulnerabilidad. Amados oyentes, hemos llegado a la verdad más tierna, más íntima y para la mente humana más contradictoria de todas. Hemos descubierto que nuestro sacrificio captura la atención del cielo y que el silencio de la noche nos permite escuchar su voz. Pero hay una tercera verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana y tiene que ver con el estado en que Dios nos encuentra ahora. La tercera llave que abre la puerta del cielo es la fortaleza que se encuentra en nuestra vulnerabilidad nocturna. Pensemos en cómo somos durante el día. Durante el día todos llevamos puestas nuestras máscaras. Llevamos la máscara de ser competente en el trabajo, la máscara de ser el padre o la madre fuerte que tiene todas las respuestas, la máscara del cristiano que tiene una fe inquebrantable. Oramos durante el día, sí, pero muchas veces nuestras oraciones están filtradas por estas máscaras, por estas defensas. Le hablamos a Dios, pero con nuestro escudo puesto, sin mostrarle del todo la herida, el miedo, la duda que de verdad hay en nuestro interior.
Pero en la profunda quietud de la noche algo cambia. A las 3 de la mañana esas máscaras se caen. Ya no somos el gerente, ni el abuelo sabio, ni el pilar de la familia. En la oscuridad de nuestro cuarto, despojados de nuestros títulos y de nuestra fuerza, somos simplemente un alma desnuda, honesta y sin defensa delante de su Creador. Es muy difícil fingir a las 3 de la mañana. Nuestro cansancio nos hace honestos, nuestra soledad nos hace sinceros, nuestra debilidad nos obliga a ser humildes. Y esta vulnerabilidad, mis amados, lejos de ser una desventaja, es un imán para la gracia de Dios. El mundo nos enseña a esconder nuestra debilidad, a mostrar siempre nuestra mejor cara. Pero el reino de Dios funciona al revés. La vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje de la honestidad. Es abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, este soy yo de verdad, sin mis disfraces. Estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer y te necesito desesperadamente. Esa es la oración que Dios nunca puede resistir. La oración que nace de este lugar de vulnerabilidad es de una calidad diferente. No es una oración de palabras elocuentes o de una teología perfecta. A veces la oración de las 3 de la mañana es simplemente un gemido. A veces una lágrima que rueda por nuestra mejilla en silencio. A veces una sola palabra repetida una y otra vez: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero esa oración, en su sencillez y en su honestidad brutal, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque nace de un corazón que ha dejado de confiar en sí mismo por completo. La palabra de Dios nos revela este misterio divino. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo por una gran debilidad, le rogó a Dios que se la quitara. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le da una respuesta que se convierte en el fundamento de nuestro punto de hoy. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué revelación tan asombrosa! El poder de Dios no solo se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, no. La palabra dice que se perfecciona en ella. Perfeccionar significa que llega a su punto máximo, a su manifestación más completa. Es decir, que el escenario perfecto para que el poder de Dios se muestre en todo su esplendor es nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es la plataforma de lanzamiento. Por eso orar desde nuestra vulnerabilidad nocturna es tan potente. Le estamos ofreciendo a Dios el ambiente perfecto para que Él manifieste su gloria. Entendiendo esto, la conclusión del apóstol Pablo es radical. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano maduro no es el que esconde su debilidad, es el que se gloría en ella, porque sabe que su debilidad es el imán que atrae el poder de Dios. La oración de las 3 de la mañana se convierte entonces en un momento de intercambio sagrado. Le ofrecemos a Dios nuestra debilidad sincera y Él a cambio nos cubre con su poder sobrenatural. Así que ya lo tenemos. Las 3 verdades ocultas que hacen de esta hora un tiempo tan estratégico. Primero, el poder de nuestro sacrificio, que captura la atención de Dios. Segundo, la ventaja del silencio, que nos permite escuchar su voz. Y tercero, la fortaleza de nuestra vulnerabilidad, que desata su poder. Y este patrón no es una idea nueva o una moda. Es un secreto que los gigantes espirituales de la Biblia conocieron, practicaron y nos modelaron. El mismo Señor Jesús nos mostró el poder de buscar a su Padre en la profunda oscuridad de la noche. Amados en Cristo, cuando unimos nuestro sacrificio personal, el silencio profundo de la noche y un corazón completamente vulnerable, creamos la atmósfera perfecta para un encuentro divino. Y al buscar en las Escrituras, descubrimos con asombro que no somos los primeros en descubrir este portal hacia la presencia de Dios. Esta práctica de buscar a Dios en la profunda oscuridad no es una moda nueva ni una invención moderna. Es un hilo de oro que recorre la vida de los gigantes espirituales más grandes de toda la Biblia. Ellos conocían el poder que se esconde en las vigilias de la noche. El ejemplo más grande y más poderoso de todos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos cuenta que siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder del universo, aún así sentía una necesidad desesperada de estos momentos. En el capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. El hombre más ocupado que jamás ha existido, sanando a multitudes, predicando a miles, entrenando a sus discípulos, sentía que el secreto de su poder no estaba en dormir una hora más, sino en levantarse una hora antes en la oscuridad para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús, en su humanidad, entendía que la noche silenciosa era su único refugio del ruido y las demandas del mundo. Era su momento para recargar su espíritu, para recibir la estrategia del cielo para el día que comenzaba, para alinear su voluntad con la del Padre.
Si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, consideraba esta práctica como algo esencial y no negociable para su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles y nos distraemos con tanta facilidad, necesitamos buscar esos mismos oasis de silencio y de intimidad con Dios? Este patrón no era solo de Jesús. Miremos al rey David, un hombre de guerra, un rey con la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros. Y sin embargo, en el Salmo 119, versículo 62, él declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imagínate, un rey en su palacio, pudiendo disfrutar de todas las comodidades, ponía su alarma espiritual para interrumpir su sueño y tener una cita con su Dios. Para David, la noche no era solo para descansar el cuerpo, era una oportunidad estratégica para fortalecer su espíritu. Y quizás el ejemplo más dramático lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo y su compañero Silas habían sido brutalmente azotados y arrojados a la parte más profunda y segura de una cárcel, con los pies metidos en cepos de madera. Su situación era humanamente desesperada. Estaban heridos, humillados y encadenados en una oscuridad total. ¿Y qué hicieron? ¿Quejarse, llorar? No. La Biblia dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su oración en la hora más oscura, desde su máxima vulnerabilidad y dolor, fue tan poderosa que provocó un terremoto sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad increíble. La oración de la noche, hecha desde un lugar de sacrificio y de fe radical, no solo te cambia a ti por dentro, tiene el poder de sacudir las estructuras y romper las cadenas que te rodean por fuera. La noche siempre ha sido un escenario para los milagros más grandes. El salmista David conocía también este secreto, que lo convirtió en un hábito de su vida. En el Salmo 63, versículo 6, él describe esta práctica íntima. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio o los despertares nocturnos no para dar vuelta a sus problemas, sino para meditar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Él transformó su cama de un lugar de ansiedad en un altar de adoración nocturna. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. La noche de la liberación de Egipto, el ángel pasó a la medianoche. Jacob luchó con el ángel y recibió su nueva identidad durante la noche. La noche, en el plano bíblico, no es un tiempo que pertenece al enemigo, es un tiempo sagrado, un laboratorio espiritual donde Dios forja el carácter de sus guerreros y desata sus liberaciones más espectaculares. Es el tiempo de los que buscan el rostro de Dios cuando nadie más está mirando. Este fundamento bíblico nos llena de fe y nos da una confianza sólida. Esto no es una superstición, es una disciplina espiritual probada por los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia. Pero también nos lleva a una pregunta inevitable y muy profunda. Si estos gigantes de la fe se posicionaban estratégicamente en la noche para buscar a Dios y enfrentar sus batallas, ¿cómo funciona realmente esa guerra espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios, en obediencia y sacrificio, se levanta a las 3 de la mañana para orar? Hermanos y amigos, el fundamento bíblico que hemos visto nos llena de fe y nos da una confianza inmensa. Entendemos que buscar a Dios en la oscuridad es una práctica poderosa y probada. Pero esto nos lleva a la pregunta inevitable que muchos se hacen con cierto temor. Si esta hora es tan espiritualmente significativa, ¿qué pasa con la guerra espiritual? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana a orar? Hoy vamos a demoler los mitos del miedo y a construir una mentalidad de poder y autoridad. Por mucho tiempo se nos ha pintado un cuadro de la guerra espiritual nocturna que está equivocado y que nos quita poder. Se nos ha hecho creer que a las 3 de la mañana el diablo y sus demonios andan sueltos con más fuerza y que nosotros somos como unos soldaditos asustados escondidos en nuestra trinchera, disparando oraciones al aire para tratar de defendernos de sus ataques. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esa imagen es una mentira del infierno. La verdad oculta, el secreto que cambia por completo nuestra perspectiva es este. Cuando tú como hijo del rey tomas la decisión de sacrificar tu sueño para buscar a tu padre, la dinámica de la guerra cambia por completo. Ya no estás en la defensiva. En ese momento tú te conviertes en la amenaza. Tú te conviertes en el que está en la ofensiva. No es el diablo el que viene a invadir tu territorio. Eres tú el que con un acto de sacrificio y adoración invade su territorio de oscuridad y de silencio. Piénsalo de esta manera. A las 3 de la mañana el mundo está espiritualmente dormido. La gran mayoría de las personas, incluso los creyentes, están descansando. El enemigo aprovecha ese silencio para sembrar cizaña, para susurrar mentiras en los sueños, para planear sus ataques del día siguiente.
Pero cuando tú te levantas, es como si en medio de un campo oscuro donde el enemigo se mueve con libertad, de repente se encendiera un reflector de luz y poder. Tu sola presencia en oración pone al infierno en alerta. Tu acto de fe interrumpe sus planes. Tú te conviertes en el peligro para él. ¿De dónde viene este poder? No viene de nosotros, por supuesto. Viene de la posición que asumimos. Al unir el sacrificio que demuestra nuestra desesperación por Dios, el silencio que nos permite escuchar su estrategia y la vulnerabilidad que desata su poder, nos convertimos en un canal perfecto para el Espíritu Santo. Una persona en ese estado, a esa hora, es un arma de destrucción masiva en las manos de Dios. Tu oración deja de ser un ruego de una víctima y se convierte en un decreto de un embajador del reino. Usemos una imagen militar. Un general sabio que quiere lanzar un ataque sorpresa y decisivo no lo hace a las 12 del mediodía, cuando todo el ejército enemigo está despierto, activo y alerta. No, lo hace en la madrugada, cuando las defensas del enemigo están bajas, cuando los centinelas están adormecidos. La oración de las 3 de la mañana es un ataque sorpresa al campamento del enemigo. Es cuando nos movemos estratégicamente, guiados por el Espíritu, para derribar fortalezas mientras el mundo y sus distracciones duermen. La palabra de Dios nos confirma que tenemos armas ofensivas para esta guerra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos lo explica: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos estas armas. No son carnales, es decir, no son nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros gritos. Son poderosas en Dios. Su poder viene de Él. ¿Y para qué son? No son para defendernos, son para la destrucción de fortaleza. Esto es un acto ofensivo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento, una mentira del diablo, una adicción, una maldición generacional. Y nuestras oraciones a las 3 de la mañana, hechas con la mente clara y el espíritu rendido, son los cañones espirituales que bombardean y destruyen esa fortaleza. Con esta nueva revelación, la naturaleza de nuestra oración cambia. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no le pedimos a Dios con temor: Señor, por favor, cuídame de los demonios. Oramos con poder. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de oscuridad en contra de mi casa y declaro que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Pasamos de la defensiva a la ofensiva, sabiendo entonces que esta hora nos posiciona como guerreros en la ofensiva, con las armas más poderosas del universo en nuestras manos. La pregunta que naturalmente debemos hacernos es: ¿para qué tipo de batallas está diseñada esta oración de alto nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas específicas que estamos llamados a atacar y a destruir en la profunda quietud de la noche? Amados guerreros de oración, ahora que entendemos que la oración de las 3 de la mañana nos posiciona en la ofensiva y nos equipa con armas poderosas para destruir fortalezas, la pregunta lógica y sabia que debemos hacernos es: ¿cuáles son esas fortalezas? ¿A qué objetivos debemos apuntar con estas oraciones de alto nivel? Porque un soldado poderoso sin una estrategia clara desperdicia su munición. Dios no nos llama a orar al aire, sino a enfocar nuestro poder de oración en los asuntos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Debemos entender que la oración de las 3 de la mañana no es para las peticiones comunes del día a día. Para eso tenemos el resto del día. El clamor de la madrugada es un arma de artillería pesada. Es el cañón que usamos para derribar los muros más gruesos y las puertas más fortificadas. Es el tiempo que reservamos para lo que llamamos oraciones de rompimiento. Son las oraciones por aquellas situaciones que parecen imposibles, aquellas que no se han movido con nuestras oraciones habituales y que requieren un nivel extra de sacrificio, de enfoque y de poder espiritual. El primer gran objetivo para estas oraciones son las ataduras y las maldiciones generacionales. Todos venimos de familias donde, si miramos con atención, vemos patrones de pecado o de desgracia que se repiten. Quizá en tu familia hay un patrón de alcoholismo, de divorcio, de ira, de pobreza o de enfermedades extrañas. La oración de la madrugada es el momento estratégico para que tú te levantes como un sacerdote de tu hogar, para que te pares en la brecha por tus hijos y tus nietos y uses la autoridad del nombre de Jesús para romper esas cadenas del pasado y declarar que no pasarán a la siguiente generación. El segundo objetivo son las fortalezas personales. Son esas áreas en nuestra propia vida donde el enemigo ha construido un nido y parece que no lo podemos echar. Puede ser un pecado oculto, una adicción que nos avergüenza, una raíz de amargura o de falta de perdón que no hemos podido arrancar, o un patrón de pensamiento negativo y de incredulidad.
En el silencio y la honestidad de la noche, cuando nuestras excusas duermen, podemos enfrentar esa fortaleza cara a cara, sin máscara, y bombardearlas con la palabra de Dios y la oración persistente hasta que se derrumbe. El tercer tipo de oración para esta hora son las que yo llamo peticiones de nivel Lázaro. Son las oraciones por situaciones que a los ojos del hombre están muertas y enterradas. Un matrimonio que ya firmó el divorcio. Un hijo que está en la cárcel o perdido en las drogas y del que no sabes nada. Un negocio que se fue a la quiebra total. Un diagnóstico médico que los doctores han declarado terminal. La madrugada es el tiempo para pararse frente a esa tumba, como lo hizo Jesús, y empezar a gritar con una fe audaz: Lázaro, sal fuera. Es la hora de llamar a la vida aquello que el mundo da por muerto. Y el cuarto gran propósito de esta oración es para recibir revelación y estrategia divina. Hay momentos en la vida en que no necesitamos un milagro, sino sabiduría. Necesitamos tomar una decisión importante, entender el propósito de Dios para nuestra vida, o recibir la estrategia del cielo para nuestro ministerio, nuestro trabajo. En el silencio absoluto a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente por fin se ha calmado, es cuando el Espíritu Santo tiene el canal más limpio para descargar sus planes, sus ideas, sus advertencias y sus secretos en nuestro espíritu. Esta clase de oración persistente y de rompimiento la vemos en la vida de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, la Biblia nos cuenta que Jacob pasó toda una noche solo luchando con un ángel. Fue una batalla agotadora, sacrificial, y en un momento el ángel le dice: déjame ir que raya el alba. Pero Jacob, desesperado por un cambio en su vida, le da una respuesta que se convierte en el lema de la oración de las 3 de la mañana: no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, no se conformó con una pequeña oración, luchó hasta obtener su rompimiento, y lo obtuvo. Salió de esa noche con una herida en su cadera, un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también salió con un nombre nuevo, con una identidad nueva y con la bendición de Dios sobre su vida. La madrugada es nuestro lugar para luchar con Dios, no en rebeldía, sino en una fe persistente que se aferra a sus promesas y le dice: Señor, de esta situación no me muevo y no te suelto hasta que vea tu bendición y tu gloria. Este entendimiento de la oración de rompimiento, de la guerra ofensiva, de los objetivos de alto nivel, nos llena de un santo deseo y de un anhelo por buscar a Dios de esta manera tan poderosa. Pero justo aquí debemos tener mucho cuidado, porque todo este poder y este privilegio pueden ser fácilmente corrompidos por el orgullo o la religión si nos acercamos con la actitud equivocada. Debemos entender la verdad más importante de todas para no desviarnos, que esta es una invitación de la gracia de Dios y no una ley para ganar méritos delante de Él. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, debemos detenernos para respirar profundo y escuchar con mucha atención, porque después de haber aprendido sobre un alma espiritual tan poderosa como la oración de rompimiento, el corazón humano, en su naturaleza religiosa, tiende a caer en dos trampas muy peligrosas. La primera es la del orgullo y la segunda es la de la culpa, y Dios en su amor quiere protegernos de ambas. Por eso la siguiente verdad oculta que vamos a descubrir es la que le da el balance y la gracia a todo lo que hemos aprendido. La primera trampa es la del orgullo espiritual. Es la tentación de pensar que porque uno se levanta a las 3 de la mañana a orar es más santo, más espiritual o más amado por Dios que los demás. Es empezar a ver a los hermanos que duermen toda la noche como si fueran menos consagrados. Este es un veneno sutil que convierte un acto de humildad en un trofeo de arrogancia. Y en el momento en que el orgullo entra en nuestra oración, esta pierde todo su poder, porque la Biblia nos asegura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda trampa, que es igual de peligrosa, es la de la culpa y la condenación. Es escuchar toda esta enseñanza y empezar a sentir una carga pesada, una voz que te acusa y te dice: ve, no eres un buen cristiano, no te levantas a orar en la madrugada, le estás fallando a Dios. Y entonces, lo que debía ser una revelación de poder, el diablo lo convierte en un nuevo látigo para castigarte y para robarte la paz. Te aseguro en el nombre de Jesús que esa voz de culpa no es la voz de Dios. Por eso debemos establecer esta verdad con una claridad absoluta. La oración de las 3 de la mañana no es una ley, no es un mandamiento, no es una regla que tienes que cumplir para ser salvo, ni para ser amado por Dios, ni para ser un buen cristiano. El amor de Dios por ti no aumenta si te levantas a orar y no disminuye si te quedas durmiendo. Tu relación con Dios se basa en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y no en la cantidad de horas de sueño que sacrifique. Entonces, si no es una ley, ¿qué es? La verdad oculta es esta: la oración de las 3 de la mañana no es una obligación, es una invitación. No es una regla para todos los creyentes, ni es para todas las temporadas de nuestra vida. Es una invitación especial y estratégica del Espíritu Santo para aquellos hijos de Dios que se encuentran en una temporada que requiere una medida extra de poder, de intimidad y de rompimiento.
Es un llamado para los que están desesperados, para los que enfrentan un gigante imposible, para los que anhelan un nivel más profundo de comunión con su Creador. El Señor Jesús nos dejó muy clara la naturaleza de nuestra relación con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Él les dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un siervo obedece por obligación, por ley, por temor al castigo, pero un amigo actúa por amor, por intimidad, por el placer de compartir con la persona que ama. La oración de las 3 de la mañana no es el trabajo de un siervo que quiere ganar un salario. Es la cita de un amigo que anhela tanto estar con su Señor, que está dispuesto a encontrarse con Él en una hora inusual y sacrificial. Es una respuesta de amor a una invitación de amor. No nace de la culpa, nace del anhelo. No produce orgullo, produce una mayor dependencia. Es un acto de relación, no de religión. ¿Y cómo sabes si el Espíritu Santo te está extendiendo esta invitación a ti en esta temporada de tu vida? No será con una voz de condenación. Será con un toque suave en tu espíritu. Será ese despertar inexplicable a la misma hora, noche tras noche. Será un deseo creciente en tu corazón de buscar a Dios en un nivel más profundo. Será una santa inquietud, un anhelo que no se va. Si sientes ese llamado, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, como una invitación a la sala del trono para una audiencia privada con el Rey. Pero si por el contrario, por tu edad, por tu salud, por tu trabajo agotador, sientes que esto no es para ti, no permitas que ni un gramo de culpa entre en tu corazón. Dios conoce tu cuerpo, conoce tu fuerza y conoce tu amor por Él. Él recibe tu oración de las 9 de la noche o de las 6 de la mañana con el mismo amor y el mismo agrado. Esta enseñanza es para equiparte, no para cargarte. Es una herramienta poderosa que está a tu disposición para cuando el Espíritu te guíe a usarla. Entender que esto es un privilegio de gracia y no una ley de obra nos libera por completo. Nos permite acercarnos a esta práctica con el corazón correcto, sin orgullo y sin culpa, sino con la humilde gratitud de un amigo que ha sido invitado a un encuentro especial. Y cuando aceptamos esta invitación y vivimos esta experiencia de intimidad y de poder, ¿qué sucede después? ¿Se queda todo ese poder en la oscuridad de la noche? De ninguna manera. El efecto de esta oración se extiende como la luz misma del amanecer, transformando por completo el día que tenemos por delante. Amada familia en la fe, hemos llegado al último eslabón de esta cadena de verdades ocultas. Hemos entendido que la oración de las 3 de la mañana no es una ley, sino una invitación de la gracia. Y cuando un hijo de Dios, con el corazón correcto y sin orgullo, acepta esta invitación y se sumerge en esa experiencia de sacrificio, silencio y vulnerabilidad, ¿qué sucede después? ¿Se queda toda esa gloria, todo ese poder en la oscuridad de la madrugada? De ninguna manera. La última y más hermosa verdad oculta es que la oración de la noche desata un efecto dominó que transforma por completo el día que tienes por delante. Lo que hace a las 3 de la mañana no se queda a las 3 de la mañana. Piénsalo de esta manera. Esa hora de oración no es como un vaso de agua que te bebe y se acaba. Es como si en la quietud de la noche dedicaras una hora a cavar un pozo profundo en tu espíritu hasta que encuentras el agua viva del Espíritu Santo. Y cuando sale el sol y empieza tu día, no sales con las manos vacías, sales con un pozo lleno del cual puedes beber tú y del cual puedes dar de beber a otro durante toda la jornada. El primer efecto que notarás es que sales de tu cuarto envuelto en una atmósfera de paz. La presencia de Dios que cultivaste en el secreto te acompaña como un escudo invisible. Y cuando llegan los problemas del día, el tráfico, una mala noticia, una discusión, te das cuenta que ya no te afectan de la misma manera. Esas cosas que antes te robaban la calma, ahora rebotan contra ese escudo de paz. No es que los problemas no estén, es que tú ya no estás solo frente a ellos. La paz de la madrugada se convierte en tu fortaleza durante el día. El segundo efecto es una claridad y una sabiduría sobrenaturales. Esas estrategias, esas respuestas, esa dirección que recibiste en el silencio, ahora empiezan a dar fruto en tus decisiones. Te encontrarás en medio de una conversación y de repente tendrás la palabra exacta y sabia que decir. Tendrás que tomar una decisión que antes te parecía un laberinto y ahora verás el camino con una claridad asombrosa. La oración de la noche se convierte en la brújula de tu día, guiando tus pasos y protegiéndote de cometer errores. Y el tercer efecto, que es maravilloso, es una nueva autoridad espiritual. Esa guerra que peleaste en la ofensiva durante la noche te da una autoridad que se manifiesta durante el día. Te darás cuenta de que tienes más fuerza para resistir la tentación. Las personas o las situaciones que antes te intimidaban ahora pierden su poder sobre ti. Tus palabras de oración por los demás parecen tener un peso y un impacto mayor. Sales de esa oración
no como una víctima que espera sobrevivir al día, sino como un embajador del Rey que camina con la autoridad del cielo respaldándolo. La mejor forma de describirlo es pensar en el tanque de combustible de un carro. La mayoría de las personas empiezan su día con el tanque espiritual casi vacío. Por eso, a media mañana ya están cansados, estresados y sin fuerza. Pero la persona que acepta la invitación de orar en la madrugada es como si empezara su día en la gasolinera celestial, llenando su tanque hasta el borde con el combustible de alto octanaje de la presencia de Dios. Con ese tanque lleno, puedes ir más lejos, más rápido y enfrentar las cuestas de la vida sin temor a quedarte varado. Esta es la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando se sentía abrumado por la inmensa tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dio estas palabras que son también para nosotros hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué promesa tan completa. La presencia de Dios que cultivamos en la noche no se queda en la noche. Irá contigo a donde quiera que vayas durante el día. Y esa presencia produce un resultado. Y te daré descanso. No es el descanso de no hacer nada. Es un descanso del alma en medio de la actividad. Es la capacidad de trabajar, de resolver problemas, de enfrentar gigantes, pero con un corazón que está en paz, porque sabe que no está solo, que la presencia y el poder del Dios Todopoderoso lo acompañan a cada instante. Este, mis amados, es el cuadro completo de la verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. No es un mito de terror, es una invitación al poder. Es un llamado al sacrificio que produce intimidad, al silencio que produce claridad, a la vulnerabilidad que desata la fuerza y finalmente a una vida transformada que lleva la gloria de la noche a la luz del día. Ahora que la luz de esta verdad ha brillado en nuestro entendimiento, es el momento de responder. Es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido, todas estas revelaciones y presentárselo a Dios en una conversación personal y poderosa que selle nuestro deseo y nuestro compromiso en su santa presencia. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en esta consagración. Padre Celestial, Señor de la noche y del día, te damos gracias porque tú no tienes secretos para tus hijos, sino tesoros que revelas a aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias por quitarnos el velo de la superstición y del miedo y por mostrarnos la verdad oculta de la oración de la madrugada. Hoy entendemos que no es un tiempo para temer, sino un portal sagrado para encontrarnos contigo en un nivel más profundo. No venimos a ti por obligación, ni por culpa, ni para ganar méritos. Venimos porque nuestro espíritu ha escuchado tu invitación y anhela más de ti. Aceptamos tu llamado, Señor, y en respuesta te ofrecemos nuestro descanso y nuestra comodidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presentamos el anhelo de nuestro cuerpo por dormir y te decimos que el anhelo por tu presencia es aún más grande. Santificamos esa hora silenciosa para ti. Anhelamos ese silencio santo donde el ruido del mundo se apague, por fin podemos escuchar tu susurro. Y abrazamos nuestra vulnerabilidad nocturna, no como una debilidad, sino como el altar donde tu poder se perfecciona en nosotros. Despierta en nosotros, oh Dios, un espíritu de guerrero, no de víctima. Ya no queremos orar desde la defensiva con miedo, sino ponernos de pie en la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos la fe de Jacob para aferrarnos a ti y no soltarte hasta que nos bendiga. Danos la valentía de Pablo y Silas para cantar alabanza en medio de la cárcel más oscura, sabiendo que nuestra adoración sacude los cimientos y rompe las cadenas. Te pedimos que nos usen esas horas de quietud para librar la batalla más importante. Pon en nuestro corazón una carga por las oraciones de rompimiento. Guíanos a interceder para romper las cadenas generacionales que han atado a nuestra familia. Danos la fuerza para derribar las fortalezas personales que nos han mantenido cautivos. Inspíranos la fe para llamar a la vida a las situaciones de nivel Lázaro que el mundo ha dado por muertas. Y en el silencio, descárganos tu estrategia celestial para los días que vienen. Y te pedimos, Padre, que el poder y la gloria de este encuentro no se queden en la oscuridad. Que la oración de la noche desate un efecto dominó de bendición sobre nuestro día. Que salgamos de nuestro cuarto de oración como Moisés bajaba del monte, con nuestro rostro brillando por haber estado contigo. Que tu paz nos cubra como un escudo durante toda la jornada. Que tu sabiduría guíe cada una de nuestras decisiones. Y que la autoridad espiritual que ganamos en los secretos se manifieste en lo público. Si es tu invitación para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, la aceptamos, no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Conviértenos en esos guerreros de la noche, en esos amigos que se encuentran contigo en lo íntimo, en esos atalayas que vigilan mientras el mundo duerme. Que nuestra vida sea un testimonio del poder que se desata cuando un hijo tuyo decide sacrificar sus sueños por la gloria de estar con su Padre. Lo creemos, lo recibimos y nos consagramos a ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el secreto ha sido revelado. La verdad oculta de las 3 de la mañana ya no es un misterio que causa temor, sino una poderosa invitación que despierta nuestra fe. Ahora entiende
porque el poder no está en la magia de la hora, sino en la respuesta de Dios al corazón que lo busca con sacrificio, lo escucha en el silencio y se le entrega en vulnerabilidad. Ahora te corresponde a ti caminar en esta nueva luz. Mira la noche con otros ojos. Ya no es un territorio de miedo, es un campo de encuentro, un lugar para los milagros, un tiempo para los rompimientos. Pero recuerda siempre la lección más importante: esto no es una nueva ley para cagarte de culpa si no lo haces, es una herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Es un privilegio, una invitación especial del Espíritu Santo para las temporadas de tu vida en que necesites una victoria extraordinaria. Y si esta enseñanza ha encendido un fuego nuevo en tu espíritu y ha reemplazado el temor con la fe, te invito a que lo declares. Primero, haz de tu comentario una oración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como una declaración de guerra contra la pasividad. Amén. Soy un guerrero de la noche, listo para mi rompimiento. Que tu comentario sea una señal en el mundo espiritual de que un nuevo intercesor se ha levantado. Segundo, hay miles de hijos de Dios que viven con temor a la noche o que ignoran el poder que tienen a su disposición. Tu me gusta a este video es como encender una luz que ayuda a que esta verdad los encuentre. Y cuando lo compartes, no estás solo compartiendo un video, estás equipando a otro soldado del ejército de Cristo con un arma secreta para su batalla. Y finalmente, si tu alma tiene hambre de más de estas verdades profundas de la palabra de Dios, suscríbete y activa la campanita. Eres bienvenido a esta comunidad de creyentes que anhelan ir a un nivel más profundo con el Señor. Gracias por tu valentía para buscar más. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé noche de descanso y paz profunda, pero que también te dé la valentía de un guerrero para responder a su llamado si Él toca la puerta de tu espíritu en la madrugada. Que su presencia te cubra en la oscuridad de la noche y que su favor te guíe en la luz del día. Hasta pronto.